Buenos días. Vamos a realizar el video correspondiente a la semana número 2 del proceso de formación de sujeto de la maestría en educación virtual de la Universidad de Pamplona. Respecto del material enviado por la tutora, pues digamos que las competencias pues es uno de los términos más ambiguos que encontramos en el diccionario. Las competencias podemos encontrar en el diccionario que es una actividad, o sea, la actividad física genera competencias. Dos atletas compiten por un récord, compiten por algo. La otra término que se encuentra en el diccionario, la otra definición, es cuando es una incumbencia. O sea, cuando alguien te dice no te incumbe, no te compete, ¿sí? Y la tercera es cuando es una aptitud idónea, que es lo referente a la educación, a lo que nos atañe. Dentro de los contenidos enviados por la tutora está el de Carlos Barriga, que me pareció muy pertinente, que habla de cómo enfoca Aristóteles la cuestión de educación, ¿sí? Que dice que primero es la teoría pura, segundo es la praxis, ¿sí? Y tercero sería una actitud poética, que es la producción del individuo. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Y tomando más adelante también como referencia un escrito de nuestra tutora Nidia Vera, que habla de la OCDE, que es la Organización del Comercio para el Desarrollo Económico, que el presidente Santos nos introdujo en dicho club y tiene como referencia las competencias en el siglo XXI. Entonces tenemos unas invitaciones de unos docentes que nos van a hablar de unas preguntas que hemos preparado. Empezamos con el docente Arturo Cárdenas Contreras, que es ingeniero civil, licenciado en educación y gestor de proyectos. Siga, profesor. Entonces, vamos a hablar aquí acerca de estas preguntas. Para usted, hablando en el contexto de la educación, ¿qué son las competencias? Como lo decía Germán, mi profesión es ingeniero y docente, pero también soy coach en otra formación. Y quiero pues responder las preguntas desde ese punto de vista. Entonces, para nosotros el coaching, competencia en una persona, en un individuo, es como un paquete, que todos tenemos como un don dado por el ser creador, en el que todos, absolutamente todos los seres humanos contamos con ello. Que los padres de los niños o nuestros padres nos tuvieron que haber ayudado a explorar, lo mismo que los diferentes docentes en las instituciones donde estuvimos. Nos deben ayudar o debemos ayudar a explorar en cada uno de los educandos, para que ellos se den cuenta de la potencialidad y de las potencias que tienen innatas desde que están en el vientre de la madre hasta que mueren, porque eso es intocable, eso no se puede dañar, eso siempre permanece y estará ahí, siempre y cuando se les ayude a explorar, a que lo sientan, a que lo sepan. Ellos van a poder tener, digamos, una más fácil forma de poder entender, comprender, aprender las cosas para vivir bien en este mundo, en esta tierra, en bienestar, en plenitud. Profesor, segunda pregunta, ¿por qué son importantes las competencias para usted? Las competencias son importantes desde este punto de vista, porque es en la forma como el ser humano se puede desempeñar, de tal manera, como lo decía anteriormente, de una manera para vivir en bienestar y plenitud, en tranquilidad, en armonía, en paz, importantes porque descubre en sí mismo tres principios básicos que lo hacen ser humano, que lo hacen experimentar la vida como ser espiritual y como humano que es. Importante porque de esa manera entonces descubre cómo proceder en la vida y servir a la humanidad, servir a la sociedad, servir a una ciudad, servir a un país. Bueno, seguimos, profesor. ¿Cuáles son los beneficios de esas competencias que usted ha mencionado relevantes? Los beneficios
de esas competencias es porque el individuo, al descubrir esas capacidades maravillosas y grandes que tiene, puede con facilidad adquirir conocimiento, manejar esa vida humana, externa, las circunstancias externas para vivir de una manera acorde con la sociedad y al mismo tiempo, digamos, convivir en una sociedad tan difícil, tan diversa en formas de pensar, en formas de expresar, en formas de sentir. Es benéfico absolutamente como persona para el individuo porque es más relajado, es más tranquilo, las cuestiones de la vida las toma de una manera más reflexiva, que menos de la manera de que menos les haga efecto o daño en sí, y para beneficio de él y de las demás personas. Bueno, como cuarta pregunta, profesor, ¿qué entendería usted por competencias generales y competencias específicas? Las competencias específicas son aquellas que deben estar relacionadas con los dones y cualidades que yo tengo para algo específico que yo hago. Digamos, por ejemplo, mi profesión de ingeniero, las habilidades específicas que tengo para desarrollar esa carrera. Y las generales son todos los conocimientos que tiene, por ejemplo, ¿cómo le dijera yo? Como un equipo, la transversalidad que tiene que existir entre todos los conocimientos que adquiero para desarrollarme. Bueno, y por último, ¿cuáles considera serían las competencias de este siglo XXI? Las competencias de este siglo XXI para que un ser humano desarrolle y sea pues competitivo, que tenga éxito ante la sociedad, para él mismo sería, por ejemplo, inicialmente ser ¿cómo que se llama esta palabra? Se me olvida ahorita en este momento. Proactivo primero, o sea, proactivo en sí mismo, proactivo en lo que hace, proactivo en la sociedad, proactivo en todos los ambientes donde se desarrolla, ser una persona que tome lo primero sea hacer específicamente, dedicadamente, con vocación, con motivación, lo que se ha propuesto desarrollar, considerar, entender a los demás, pero primero entenderse a sí mismo para poder entender a los demás, para poder sinergizar, o sea, hacer sinergia con los demás, trabajar en grupo y poder escuchar y poder liderar. Igualmente también tendría que haber esa capacidad de poder entender que tiene algo en sí maravilloso, que es la resiliencia, o sea, el poder recuperarse, regenerarse en todos los sentidos de la vida, que lo entienda, que lo comprenda y que lo sienta. De esa manera, pues, hay muchos más aspectos que tiene que debe tener el ser humano ahorita en el siglo XXI, para ser líder de sí mismo, para ser líder y, digamos, inspirador en una sociedad, para que, así como él es líder en sí mismo, inspire a los demás para ser líderes y para ser emprendedores en una sociedad que tanto lo necesita. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Muy amable, agradecemos. señor que continúa adelante la docente María Matilde López Caicedo, profesora del Colegio San Bartolomé, trabajadora social, licenciada en educación y magíster en educación para adultos. Profesora Matilde, la primera pregunta, hablando en el contexto de la educación, ¿qué son las competencias para usted? A ver, la competencia no es un método de enseñanza, es la formación para darle sentido y ayudarle al estudiante para que adquiera ciertos contenidos. Desde ese punto de vista es el conjunto de comportamientos y de habilidades, comportamientos sociales y comportamientos afectivos, y habilidades sensoriales, cognitivas
y motoras, que permitan que el estudiante pueda llevar a cabo adecuadamente un determinado papel, una determinada actividad, un determinado desempeño, una tarea. Bueno. Entonces, en ese contexto, en esa exposición que realizó, profesora, ¿por qué son importantes las competencias? La importancia de las competencias están en la formación del estudiante y en la formación del perfil del egresado. En el estudiante, pues porque lo ayuda a identificar contenidos, para los egresados porque lo ayudan a integrar contenidos y la parte laboral, cómo poner en juego eso que aprendió, pero llevarlo al ámbito laboral, para que tenga un desempeño grande y tenga capacidades cognitivas y superiores como el análisis, pensamiento crítico, la creatividad. Bueno, ¿qué beneficios tienen esas competencias? Bueno, respecto a los beneficios, posibilita una mejor articulación de los aprendizajes aprendidos referentes al hacer, al conocer, al ser, al convivir, al aprender, lo que ayuda al desenvolvimiento adecuado, oportuno y ético en los diferentes contextos. Ajá. ¿Y qué entiende por competencias generales y competencias específicas? Competencias generales son aquellas que tienen que ver con la transversalidad, las que tienen que ver con lo que yo me relaciono, con lo que el área tiene pertinencia y ser capaz de enlazar el área específica con el área general. Y la específica obviamente es la que tiene solamente con la disciplina. Ok. Bueno, ¿cuáles serían para usted las competencias del siglo XXI? Bueno, las competencias del siglo XXI son aprender a resolver problemas, a comunicarse, al trabajo en equipo, al trabajo colaborativo, al desarrollo en su vida personal, social, comunitaria, en todos los ámbitos, aprender el manejo de las tecnologías y de incorporarlas cada día, tener una vida y una carrera de éxito, y responder personal y socialmente en el medio en donde se desenvuelve. Bueno, muchísimas gracias, profesora Matilde, por su participación en este video. Continuamos con la maestría virtual de Unipamplona, de educación virtual. Voy a entrevistar para ampliar el video y para ampliar los conocimientos al docente Carlos Alberto Hernández del Colegio Campo 2 en Tibú. Entonces, profesor Carlos Hernández, hablando en el campo de la educación, ¿qué es competencia? Bueno, en el campo de la educación la palabra competencia tiene un nivel multidimensional, pero en sí para una docente de secundaria y primaria es una manera de enseñar, la manera de aprender, ¿sí? Que lleva por lo menos las herramientas que utiliza el docente en enseñar, por ejemplo, las TIC, la manera como el docente es organizado, la manera como el docente utiliza las lúdicas, ¿sí me va a entender?, para transmitir ese conocimiento. En sí, competencia es aprendizaje. Segunda pregunta, profesor, ¿por qué son importantes las competencias? Claro, porque es básico, ¿no? O sea, es como decir por qué es importante el aprendizaje. Es que si no hay competencia, no hay aprendizaje. Así de sencillo. Tercera pregunta, ¿cuáles son los beneficios de las competencias? Pues la misma palabra lo dice, los beneficios de las competencias es que el muchacho adquiere las competencias básicas. ¿Cuáles son las competencias básicas? Cultura científica, ciencias naturales, ¿cierto? Pensamiento matemático, hablar una lengua, la lengua materna o una lengua internacional. Y la otra es que el muchacho maneje los programas de informática, o sea, la tecnología, para que él se pueda desenvolver cuando pase a la universidad o pase al siguiente grado. Cuarta pregunta, ¿qué entiende por competencias generales y competencias específicas? Bueno, el aprendizaje genérico, hay un aprendizaje genérico y el aprendizaje específico, la enseñanza genérica y la enseñanza específica, como lo nombré anterior. En la genérica podemos tomar pensamiento matemático, la lengua materna, la lengua internacional, la tecnología, o sea, la informática, y la cultura científica. En la competencia específica, ya como su nombre lo dice, ya es cuando el muchacho de ahí pasa a otro nivel y va a tener un aprendizaje mucho más específico que le va a ser útil para desenvolverse en la vida. Profesor Hernández, y hacia el futuro, ¿cómo crees que serán esas competencias? Las competencias hacia el futuro están proporcionalmente ligadas a la tecnología.
Yo pienso que las aulas tienden a desaparecer. Tenemos que, pienso que las aulas van a ser virtuales, van a estar mejores acondicionadas, porque uno de los problemas que tenemos en las competencias en Colombia, sobre todo en la parte rural, por ejemplo en sitios como el Catatumbo, que hace mucho calor, es por lo menos que las aulas no están acondicionadas, sí están acondicionadas por el ministerio, pero en la realidad por lo menos sí en momentos de mucho calor, ¿sí? Que el estudiante no se puede estar como quieto, como que no puede estar tranquilo como desde las 6 de la mañana como hasta la 1 de la tarde. Entonces eso en las competencias baja la calidad. No es lo mismo cuando el docente llega a las 6 de la mañana que el estudiante llegado, como el docente que recibe el estudiante, por ejemplo, de 10 a 12, que el estudiante ya está sofocado, que el estudiante ya salió a un descanso, corrió, viene con la adrenalina, el estudiante llega, viene con la sangre, de pronto de nervios de jugar un partido, lo perdido, lo ganado. O sea, en el futuro las aulas, las condiciones de las aulas tienden a desaparecer. ¿Que van a ser virtuales? Sí. ¿Cómo lo van a hacer? No, pero las aulas deben ser sitios demasiado cómodos para el aprendizaje, que es una de las bases de los problemas. Continuando con el video de la Maestría de Educación Virtual de Unipamplona, voy a entrevistar al docente Hugo Alberto Cárdenas Contreras, que es profesor, licenciado en Educación del Colegio Eustorgio Colmenares. Profesor Hugo, hablando en el campo de la educación, ¿qué es competencia? Bien, quisiera primero que todo hacer un comentario sobre qué es ser competente. Entonces, quisiera decir que ser competente es tener el conocimiento tanto teórico como práctico para ser eficaz en el desarrollo de una actividad, ¿cierto? Un conocimiento no es completo si alguna de las dos cositas nos falla. Si no tengo la teoría o si no tengo la práctica. Es necesario llevar a comprobación, ¿cierto? Llevar a la praxis el concepto teórico de lo que yo quiero saber hacer. En el contexto educativo, un educando es competente cuando es capaz de llevar a cabo la combinación del conocimiento que le está ofreciendo su docente, de la orientación que le está dando su docente, con sus habilidades personales, aplicándole también los valores morales como la honestidad y la responsabilidad. Bueno, continuamos con la segunda pregunta. ¿Por qué son importantes las competencias? Pues las competencias tienen que ser supremamente importantes para todo ser humano para salir adelante. Si no se tiene un conocimiento, si no se tiene un cómo saber hacer, no vamos a salir adelante nunca. Entonces todo ser humano, por obligación, debería de ser competente en algún área. Tercera pregunta, ¿cuáles son los beneficios de las competencias? El beneficio que trae tener una competencia específica es que le va a ayudar al ser humano, a ese ser humano que se está formando, a completar o a llevar a cabo su proyecto de vida. Cuarta pregunta, ¿qué entiende por competencias generales y competencias específicas? La competencia específica es pues el dominio, es el dominio que yo tengo del conocimiento, el dominio del conocimiento sobre un área o una especialidad, algo específico, ¿entiendes? Es tener ese dominio, el saber hacer sobre una determinada área. ¿Y la competencia general? La competencia general pues sería la información. O sea, si nosotros hablamos de competencia estamos hablando de conocimiento, ¿cierto? Entonces es el conocimiento general diversificado, ¿sí? Que yo pueda obtener para desempeñarme en diferentes áreas. Quinta pregunta, profesor Hugo, ¿cuáles considera serían las competencias del siglo XXI? Bueno, ese reto, digámoslo así, reto entre comillas, es el aprender a aprender, ¿no?
el aprender, pues, que conlleva a tener habilidades en lectura, interpretación, en análisis, en capacidad crítica, ¿cierto? En la interpretación de un texto, saber leer perfectamente. El otro es aprender a conocer. Aprender a conocer, pues aparte de las habilidades, aparte de llevar a la praxis un concepto teórico, sería la utilización de las ayudas tecnológicas, básicamente. ¿Cree que las TIC serán importantes? Exageradamente importantes. Si nosotros vamos a trabajar aislados de las técnicas, de las tecnologías de la información, no creo que vamos a quedar bastante limitados. Muchas gracias. La otra es el aprender a vivir, el aprender a vivir en sociedad, el aprender a vivir con el ser humano que piensa diferente a mí, el aprender a convivir con la persona que puede ayudarme a trabajar en equipo, a ser tolerante, aprender a vivir con la naturaleza, tener un pensamiento ecológico, tener un pensamiento muy positivo y que nuestras acciones sean consecuentes con ese pensamiento positivo que yo tengo. Muchísimas gracias, profesor Hugo. Continuamos con el video de la maestría de Educación Virtual de la Universidad de Pamplona. Entrevisto a la docente Linda Lorena Cárdenas Molina. Empezamos, docente, que ha sido educadora en el Colegio El Carmen Teresiano, Nuestra Señora del Rosario, y es normalista. Profesora Linda Lorena, hablando en el campo de la educación, ¿qué es competencia? Bueno, podemos entender como competencia es la capacidad para reunir todos los recursos que tiene una persona, tanto cognitivos, sociales y de actitud o de aptitud, para enfrentar a cualquier tipo de situación de la vida. Es decir, no es lo que yo más sé, sino cómo puedo utilizar todos los recursos para utilizar lo que sé y enfrentar situaciones de contexto. Segunda pregunta, ¿por qué son importantes las competencias? Las competencias son importantes desarrollarlas en cada individuo, que cada individuo desarrolle sus competencias porque se puede desenvolver ante diferentes situaciones de la vida, ya sea profesional, ya sea familiar, ya sea ante la sociedad, y puede pues tener éxito en la vida. Tercera pregunta, ¿cuáles son los beneficios de las competencias? Los beneficios de las competencias para cada persona pues puede ser de manera característica o particular. Dependiendo de las competencias que cada ser desarrolle, puede desenvolverse en cada situación, tanto laboral como social o como trabajo en equipo, trabajo en grupo. Entonces son beneficiosas porque usted desarrolla la capacidad para poder interactuar y desenvolverse ante cualquier situación. Cuarta pregunta, profesora Linda Lorena, ¿qué entiende por competencias generales y competencias específicas? Bueno, competencias generales pues es lo que la mayoría de los educadores pretendemos que toda persona quisiera desarrollar, ¿no? Las que son las transversales. Por ejemplo, lo entiendo así, que las competencias generales van relacionadas con las competencias básicas. La persona debe conocerse a sí misma, valorar sus capacidades y valorar las capacidades del otro, aprender a ser crítico frente a situaciones en grupo, aprender a trabajar en grupo y a respetar la idea y el pensar del otro. Otra competencia general puede ser que el estudiante o el que se está formando aprenda a entender la naturaleza como algo propio, a entender también que existe el arte como algo propio, porque nosotros los seres humanos vivimos en el arte, la naturaleza es arte. Entonces, que de alguna manera el estudiante también de pronto participe en alguna de estas áreas, por ejemplo, en la música, en la pintura, en los deportes. Y otra de las competencias también generales está en crear en el estudiante los hábitos saludables, el deporte, hacer ejercicio, ir a caminar. Esa es otra serie de las competencias generales. Por último, creo yo también que dentro de las competencias generales podemos hablar sobre el buen uso de las herramientas de comunicación. Por ejemplo, en este mundo tan globalizado, con tanta tecnología, el estudiante y cada persona debe manejar, tanto niño como adulto, estas herramientas de comunicación, las nuevas tecnologías, para transformar sus ideas, aprender de otros y llevar esos mensajes a los demás.
Dentro de las competencias específicas, pues ya estamos hablando desde la parte de las competencias desde cada área, desde cada tarea específica. Por ejemplo, la persona sabe hacer desde su conocimiento, llevar ese conocimiento a lo que debe realizar en su sitio de trabajo o en su sitio donde va a llevar ese conocimiento. Esas serían las competencias específicas. Encontramos dentro de las competencias específicas las competencias básicas, las competencias ciudadanas y las competencias laborales, que son ya en el campo de la labor. Quinta pregunta, ¿cuáles consideras serían las competencias del siglo XXI o en el siglo XXI qué competencias deberá tener un estudiante? Bueno, más que en el estudiante, las competencias del siglo XXI tienen que ver con esa meta y ese desafío para los docentes, ¿no? Podríamos hablar primero de que las competencias del siglo XXI vienen desde el cambio de mentalidad de los docentes de la nueva era, o de los docentes que estamos emprendiendo este camino, para cambiar esa mentalidad a las nuevas competencias. ¿Cuáles son las nuevas competencias? Dejar atrás en la enseñanza tradicional y empezar a entender que el docente debe ser un docente innovador, un docente tolerante a las ideas, a la diversidad de los estudiantes con los que él se encuentra día a día en el aula. El docente debe actualizar su conocimiento, debe estar a la vanguardia de las tendencias del aprendizaje. Entonces, el docente es el primero que tiene que cambiar la mentalidad. Luego, cuando ya hay un docente que está actualizado, que está a la vanguardia de aprendizaje, puede llevar ese conocimiento y ese ejemplo al estudiante. Entonces le influye en el estudiante esa curiosidad por aprender de manera diferente. Entonces se crean unas nuevas competencias hacia el estudiante y el estudiante empieza a ser también innovador, empieza a llevar un aprendizaje autónomo, este educador que le ayuda o que le enseña al estudiante a tener una lectura más concienzuda, una lectura crítica, un aprendizaje curioso, que el estudiante pregunte, que el estudiante quiera llegar al aula a dar la iniciativa de la clase. Por ejemplo, el estudiante que llega diciéndole al docente: profe, empecemos la clase hoy no con una lectura, empecémosla con un video, empecemos con una dramatización, empecemos con una salida de campo. Esa es la competencia del siglo XXI, que el estudiante pueda ser partícipe importante o protagonista de ese aprendizaje. Otras cosas que yo quisiera como agregar dentro de las competencias del siglo XXI es aprender a utilizar todos los recursos. El estudiante debe utilizar todos los recursos para enfrentarse a un futuro. Es decir, el estudiante que ahorita está aprendiendo, puede ser que esté aprendiendo, tanto el de nivel superior como el de básica primaria o básica secundaria, está aprendiendo a ser de pronto empleado o a llevar una profesión para futuros trabajos que en el futuro no van a existir. Entonces, hay que enseñarle también al estudiante de ahora que puede crear su propia empresa, que de pronto en un futuro no vaya a estudiar las carreras tradicionales, sino que él mismo desde la secundaria o desde la universidad pueda emprender su propio camino, emprender su propia empresa, valga la redundancia, o llevarse a que su propio aprendizaje lo lleve a crear su propio negocio. Muchísimas gracias, profesora Linda Lorena, muy amable por compartir este espacio. Ok, muchas gracias a ustedes. Bueno, a manera de conclusión, después de realizar esas entrevistas para el video de la Maestría de Educación Virtual, podemos hacer las siguientes reflexiones. Escogí docentes que trajinan con bachillerato, pues allí es donde yo detecto la mayor falta de la realización de competencias, porque las competencias son prácticamente el aprendizaje, sintetizándolo. Cuando nosotros en nuestra Universidad de Pamplona recibimos el producto de ese alumno que termina bachillerato, detectamos que traen falencias de su formación secundaria. Una de las cuestiones que me motivó a estudiar esta maestría en educación es esa: hay que reformar, hay que progresar, hay que de verdad hacer énfasis en la práctica correcta de la formación en competencias. Como vimos en el material enviado de los videos, competencias generales, las competencias específicas, ¿sí? En esas competencias generales están las básicas, en esas competencias básicas es que está el hándicap, está la mala formación, por así decirlo, en la educación secundaria en nuestro país. Autores como Carlos Barriga son muy acertados en lo que allí escriben. Su artículo Tutora Nidia, que menciona mucho, cita mucho a Cortés, es bastante diciente
de lo que deben ser las competencias hoy en día. En mi trasegar como educador fui instructor del SENA, en la formación empresarial en el SENA Cedrún. Como sabemos, el SENA es la única entidad que da el certificado de competencia laboral en este país. Y vemos que en el SENA simplemente lo que hace es certificar que el aprendiz o la persona que solicite dicho certificado ejerza unas destrezas, o sea, que sepa hacer algo, ¿sí? Entonces, considero que el aporte que hicieron los docentes de secundaria es muy bueno al módulo que estamos haciendo de la formación del sujeto. Gracias y espero que este video sea de su entero agrado. Buenas tardes.